A la medianoche, envuelta en mi delgado chal, envié el mensaje más simple a mi hijo. Por favor, tráeme una manta. Y se rieron a carcajadas, mi hijo y su esposa. Nunca imaginé que una petición tan tierna pudiera ser recibida con tal fría burla. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den like a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Dorothy, y tengo 73 años. Vivo en un pequeño apartamento de una habitación en el lado sur de Chicago, donde el viento atraviesa las viejas ventanas como una cuchilla. Mis días se funden en una rutina agotadora que comienza antes de que el sol se eleve sobre el lago Michigan. Me despierto a las 5:30, con mis manos artríticas ya doliendo mientras busco las gafas de lectura que se han convertido en mi compañera constante. El apartamento huele a café quemado mezclado con el leve aroma a humedad de la vieja alfombra que vino con el lugar hace 15 años. Intenté tejer bufandas que esperaba me hicieran ganar unos dólares extra, sentada junto a la ventana durante horas, observando cómo la lluvia difuminaba las luces de la ciudad abajo. Mis dedos se movían más lentos ahora, y a veces dejaba caer puntos sin darme cuenta, hasta que había avanzado demasiado para arreglarlos fácilmente. Caminar hasta la tienda de comestibles a 3 cuadras se había convertido en una odisea. Mi pensión apenas cubría el alquiler, los servicios públicos y la comida, así que calculaba cada compra, devolviendo artículos cuando el total subía demasiado. Me quedaba allí en la caja registradora, con las mejillas ardiendo de vergüenza mientras otros clientes esperaban detrás de mí mientras yo decidía entre la leche y el pan. Esa noche de octubre en particular, el frío se coló más profundo que nunca. El radiador en mi edificio no había funcionado correctamente en meses, y el propietario seguía prometiendo arreglarlo la próxima semana, el próximo mes. Me puse 2 suéteres para dormir, y aún así temblaba bajo mi única y delgada manta. Alrededor de las 11:30, recordé la manta extra, una suave de color azul que había doblado cuidadosamente y guardado en el armario del pasillo meses atrás para emergencias justo como esta. Pero cuando abrí la puerta del armario, no estaba allí. Mi corazón se tensó en mi pecho. Busqué en cada rincón de mi pequeño apartamento, moviendo cajas y revistas viejas, mirando detrás del sofá y debajo de la cama. Nada. Esa manta se había ido, y con ella, mi última defensa contra el frío. Me senté en el borde de mi cama, mirando mi teléfono. Mi hijo Marcus vivía a solo 20 minutos, en Lincoln Park, con su esposa Jennifer y mi nieta Ellie. Tenían una hermosa casa adosada de 3 habitaciones con suelos calefactados y una chimenea. Seguramente podrían prescindir de una manta por una noche. Seguramente querrían ayudar a su madre, su abuela, a mantenerse abrigada. Con dedos temblorosos, escribí el mensaje. Por favor, tráeme una manta. Tengo mucho frío esta noche. Añadí un emoji de corazón y presioné enviar. Luego me quedé allí mirando la pantalla, esperando el rápido «voy para allá» o «estaré ahí enseguida, mamá», que sabía que llegaría. La respuesta llegó en segundos. «Lol, mamá. En serio, es una manta. No es gran cosa. Simplemente ponte más ropa o algo». Luego vino otro mensaje de Jennifer. «¿Tanto drama? Ni siquiera hace tanto frío afuera». Y entonces lo escuché a través de las delgadas paredes. Risas. Risas fuertes y cortantes provenientes de su dirección. Se estaban burlando de mí. Su madre anciana, sentada sola en el frío, pidiendo una comodidad básica, y ellos se estaban riendo. El frío en mi pecho se profundizó, extendiéndose mucho más allá de lo que cualquier invierno de Chicago podría crear. Me ajusté el delgado chal más firmemente alrededor de mis hombros y sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo mi corazón. Ese se había estado agrietando durante meses. Algo más profundo, algo que me había mantenido unida a través de todas las decepciones, todas las llamadas telefónicas olvidadas, todas las veces que había sido tratada como un inconveniente en lugar de como familia. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. Marcus como un bebé, tan pequeño y perfecto en mis brazos en el Hospital Northwestern Memorial. El olor de su cabeza, ese dulce aroma de recién nacido que me hizo prometer que siempre lo protegería.
enseñándole a andar en bicicleta en Lincoln Park, corriendo detrás de él con mi mano en su espalda hasta que estuvo lo suficientemente estable para seguir solo. Estaba nuestra foto de boda, ahora descolorida y con las esquinas dobladas por haber sido manipulada tan a menudo. Mi esposo Robert y yo, tan jóvenes y llenos de sueños, planeando la familia que construiríamos juntos, antes de que el cáncer se lo llevara cuando Marcus tenía solo 12 años, antes de que tuviera que criar a nuestro hijo sola, trabajando turnos dobles en el hospital para mantenernos a flote. Recordé cada sacrificio que había hecho, cada vez que me privé para que Marcus pudiera tener lo que necesitaba. La Navidad en que comí sándwiches de mantequilla de maní para la cena, para que él pudiera tener la bicicleta que quería. La forma en que remendaba su ropa y estiraba cada dólar, asegurándome de que nunca sintiera el peso de nuestras dificultades financieras. Cuando Marcus tenía 16 años, llegó a casa con lágrimas en los ojos porque necesitaba dinero para un viaje escolar a Washington, D.C. Todos sus amigos iban, y él se sentía excluido. Miré mi cuenta bancaria esa noche. $67.43 hasta mi próximo cheque. Vendí el collar de perlas de mi madre, la única cosa valiosa que poseía, para darle ese viaje. Nunca supo del collar. Nunca preguntó de dónde venía el dinero. Solo me abrazó fuerte y me llamó la mejor mamá del mundo. ¿Dónde estaba ese niño ahora? Pensé en todos los fines de semana que había pasado sola mientras él estaba fuera con amigos. Todas las festividades en las que cocinaba durante horas solo para comer sola cuando él no aparecía. Las graduaciones de la escuela secundaria, luego de la universidad, donde me senté en la audiencia rebosante de orgullo mientras él apenas me reconocía después. Cuando se casó con Jennifer hace 5 años, gasté toda mi cuenta de ahorros en un pago inicial para el lugar de su boda. $8,000, cada centavo que había guardado para emergencias. Nunca me devolvieron el dinero, a pesar de que habían prometido que lo harían una vez que se establecieran en sus carreras. «Mamá, ¿puedes enviarme algo de dinero?». Se convirtió en un estribillo regular. Su voz se quebraba por teléfono, a veces tarde en la noche cuando ya estaba en la cama. «El coche necesita reparaciones», o «Los préstamos estudiantiles de Jennifer nos están matando», o «Necesitamos ayuda con la hipoteca este mes». Me quedaba despierta después, mirando al techo, tratando de descubrir cómo estirar aún más mis ingresos fijos. Vendí muebles para ayudarlos. Vendí libros, platos, incluso las viejas herramientas de mi marido del garaje. Pieza por pieza, vi cómo mis recuerdos desaparecían en su cuenta bancaria, mientras mi propio apartamento se volvía más vacío y frío. Las peticiones llegaban con más frecuencia a medida que pasaba el tiempo. 100 aquí, 200 allá. A veces más. Jennifer también llamaba, con su voz dulce y persuasiva. «Dorothy, sabes que no te pediríamos si no estuviéramos desesperados. Te lo devolveremos tan pronto como Marcus consiga su ascenso». Pero los ascensos nunca llegaron, o cuando lo hicieron, el dinero nunca encontró su camino de regreso a mí. Comencé a sentirme como un cajero automático humano. Llamaban cuando necesitaban algo, pero el teléfono permanecía en silencio en otras ocasiones. Pasaban semanas sin saber de ellos, y cuando me comunicaba, sus respuestas eran cortas y distraídas. «No puedo hablar ahora, mamá. Estamos ocupados. Tal vez el próximo fin de semana. Te llamaremos de vuelta». Rara vez lo hacían. Comencé a preguntarme si estaba siendo tonta, si mi amor por mi hijo me estaba cegando a lo que otros podían ver claramente. La señora García, mi vecina del pasillo, sacudía la cabeza cuando me veía contando billetes para enviárselos a Marcus otra vez. «Mija», decía con su voz suave, «los hijos deberían cuidar de sus padres, no al revés. Ya lo criaste». Pero yo rechazaba sus preocupaciones. Era mi hijo. Me necesitaba. Eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Nos sacrificamos. Damos. Amamos incondicionalmente, incluso cuando ese amor no es devuelto en igual medida. El punto de ruptura se había estado gestando durante meses, como la presión en una olla a punto de hervir. La primavera pasada, mi cumpleaños 73 vino, y se fue sin una sola llamada telefónica de Marcus o Jennifer. Me senté junto a mi ventana todo el día, viendo a la gente pasar por la calle de abajo,
sosteniendo mi teléfono y revisándolo cada pocos minutos para asegurarme de que funcionaba. A las 8 de la noche, finalmente lo llamé yo misma. «Oh, mamá, hola», dijo, y pude escuchar la televisión de fondo. «¿Qué pasa?» «Es mi cumpleaños», dije en voz baja. Hubo una pausa. «Oh, cierto. Feliz cumpleaños. Lo siento, hemos estado muy ocupados con cosas del trabajo. Jennifer tiene esta gran presentación, y yo he estado trabajando horas extras. Demasiado ocupado para recordar a la mujer que le dio a luz. Demasiado ocupado para llamar a la persona que le había dado la vida. Tal vez podamos hacer algo el próximo fin de semana», dijo. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que estaban vacías. El próximo fin de semana traería nuevas excusas, nuevas razones por las que no podían dedicar una hora a su madre de 73 años. Eso fue hace 6 meses. Nunca hicimos nada por mi cumpleaños. El patrón continuó durante el verano y hasta el otoño. Los llamaba y siempre estaban corriendo a alguna parte o lidiando con alguna crisis que parecía consumir todo su tiempo y energía. Pero sus redes sociales contaban una historia diferente. Me desplazaba por la página de Facebook de Jennifer y veía fotos de ellos en restaurantes, en conciertos, en viajes de fin de semana a Wisconsin. Tenían tiempo para todo excepto para mí. Cuando me enfermé con una tos persistente el invierno pasado, llamé para preguntar si alguno de ellos podía llevarme al médico. Mi propio auto se había averiado meses antes y no podía permitirme arreglarlo. «¿No puedes tomar el autobús?», sugirió Jennifer. «O tal vez llamar a un Uber. Tomar el autobús mientras estaba enferma, en medio del invierno de Chicago, a los 73 años. La idea me aterrorizaba, pero lo hice de todas formas porque no tenía otra opción. Me senté en ese autobús frío, tosiendo y temblando, sintiéndome como si fuera invisible para el mundo. El médico dijo que era solo un resfriado, pero la visita me costó $200 que no tenía. Comí sándwiches de mantequilla de maní durante 2 semanas para compensar la diferencia en mi presupuesto. Cuando le mencioné la factura médica a Marcus, pensando que tal vez él podría ayudar ya que yo los había ayudado tantas veces, simplemente se encogió de hombros. «La atención médica es cara, mamá. Todos estamos luchando con el dinero en estos días». Esto del hombre cuya esposa acababa de publicar fotos de su nuevo sofá seccional de cuero en Instagram. La desconexión creció más amplia con cada mes que pasaba. Trataba de compartir historias sobre mi día, sobre la agradable conversación que había tenido con la señora García, o el interesante libro que estaba leyendo, y prácticamente podía escuchar cómo ponían los ojos en blanco a través del teléfono. «Eso es bueno, mamá», decían con voces que claramente transmitían que realmente no estaban escuchando. Luego redirigían la conversación de nuevo a sus propios problemas, su estrés laboral, sus preocupaciones financieras que de alguna manera siempre parecían volver a necesitar mi ayuda. Comencé a sentir que existía únicamente para resolver sus problemas y financiar su estilo de vida. Cuando no era útil, no valía la pena su tiempo. La soledad se instaló en mis huesos como la artritis, un dolor constante que empeoraba durante los largos inviernos de Chicago. Pasaba días sin hablar con otro ser humano, excepto por breves interacciones en la tienda de comestibles o con la señora García en el pasillo. Mi mundo se había reducido al tamaño de mi pequeño apartamento y las paredes parecían estar cerrándose. Traté de llenar el vacío con actividades. Me uní a un centro para personas mayores a unas millas de distancia, tomando el autobús 2 veces por semana para jugar a las cartas con otras personas mayores que parecían tan solas como yo. Pero incluso allí, las conversaciones se centraban en hijos y nietos que no visitaban lo suficiente, hijos adultos que tomaban pero nunca devolvían. No era la única que se sentía olvidada. La tensión financiera también era constante. Mi seguro social apenas cubría mis gastos básicos, y cada mes era un acto de malabarismo de qué facturas pagar primero y cuáles podían esperar. El dinero que había estado enviando a Marcus sumaba cientos de dólares que no podía escatimar, dinero que podría haber ido hacia mejor comida, ropa más abrigada, tal vez arreglar mi calefacción adecuadamente, pero cada vez que consideraba decir no a sus peticiones, recordaba a él como un niño pequeño, mirándome con completa confianza y amor. ¿Cómo podía defraudarlo?
¿Cómo podía ser el tipo de madre que le da la espalda a su hijo cuando necesita ayuda? La culpa era abrumadora, pero también lo era el creciente resentimiento. Me encontraba despierta por la noche, sumando todo el dinero que les había dado a lo largo de los años. Tenía que estar cerca de los $20,000 a estas alturas. $20,000 que podrían haber hecho que mis años dorados fueran cómodos en lugar de una lucha constante. Comencé a llevar un registro en una pequeña libreta, anotando cada cantidad que enviaba y la razón que habían dado para necesitarla. Reparaciones de automóviles que nunca parecían hacerse. Gastos de emergencia que ocurrían con sospechosa regularidad. Promesas de devolverme el dinero que se evaporaban tan pronto como el dinero cambiaba de manos. La libreta se convirtió en evidencia de un patrón que había estado demasiado desconsolada para ver claramente antes. Luego vino el incidente que lo cambió todo. Estaba revisando algunos papeles viejos en mi armario, buscando mis documentos de seguro, cuando encontré una pila de correos sin abrir que había sido entregado a mi apartamento por error. Estaba dirigido a Marcus y Jennifer, pero en mi dirección. Casi lo tiré sin mirar, pero algo me hizo detenerme. La dirección del remitente era de la oficina de un asesor financiero del centro. Abrí el primer sobre con manos temblorosas, diciéndome a mí misma que solo me aseguraba de que no fuera algo urgente que necesitara ser enviado a ellos de inmediato. Lo que encontré dentro hizo que mi sangre se helara. Era un estado de cuenta que mostraba su cartera de inversiones. El saldo en la parte inferior de la página mostraba más de $300,000 en acciones, bonos e inversiones en criptomonedas. $300,000. Abrí el segundo sobre. Luego el tercero. Estados de cuenta bancarios que mostraban saldos de cuentas corrientes que eclipsaban todo mi ingreso anual. Estados de cuenta de tarjetas de crédito con límites más altos que mis ahorros totales de toda la vida. Eran ricos. No solo cómodos, sino genuinamente ricos. Mientras yo había estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní y eligiendo entre calefacción y medicamentos, ellos habían estado construyendo una fortuna en el mercado de valores. Solo las inversiones en Bitcoin valían más de lo que había ganado en 20 años de trabajo. Me senté en mi piso rodeada de papeles, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Cada dólar que les había enviado, cada sacrificio que había hecho, cada vez que me había privado para que ellos pudieran tener más, todo había sido una mentira. No necesitaban mi dinero. Nunca habían necesitado mi dinero. Habían estado aprovechándose de mi amor, mi culpa, mi desesperado deseo de sentirme útil y querida. No era nada más que una fuente de flujo de efectivo adicional, una anciana ingenua demasiado ciega para ver que estaba siendo manipulada. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Me miré en el espejo del baño. Realmente miré. La mujer que me devolvía la mirada era delgada y cansada, con ojos huecos y hombros caídos. Parecía alguien que había renunciado a sí misma, que había olvidado que tenía algún valor más allá de lo que podía proporcionar a los demás. Apenas reconocía a la persona en la que me había convertido. A la mañana siguiente, llamé a Marcus. Mis manos temblaban mientras marcaba su número, pero mi voz estaba firme cuando respondió. «Tenemos que hablar», dije. «¿Sobre qué, mamá?» «Estoy un poco ocupado ahora mismo». «Sobre el dinero. Sobre todo el dinero que he estado enviándote». Hubo una pausa. «¿Qué pasa con eso?» «Sé lo de tus inversiones, Marcus. Sé lo de las acciones y el Bitcoin y los $300,000 que tienes en tu cartera». El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. «Mamá, ¿puedo explicarlo?» «No», dije. Y la firmeza en mi propia voz me sorprendió. «No puedes explicarlo. No hay explicación para esto. Me has estado mintiendo durante años, tomando dinero de tu madre anciana mientras construyes una riqueza con la que yo nunca podría soñar». «No es así», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Es complicado. Esas inversiones son para nuestro futuro, para la jubilación. El dinero con el que nos has estado ayudando es para gastos actuales». «¿Gastos actuales como sofás de cuero y viajes de fin de semana?» Otra pausa. «¿Has estado espiándonos?» «He estado preocupándome por ti. Hay una diferencia. Pero he terminado ahora, Marcus. He terminado de ser tu cuenta bancaria personal.
He terminado de ser tratada como un inconveniente excepto cuando necesitas dinero. Mamá, estás exagerando. Apreciamos todo lo que has hecho por nosotros. La apreciación sería visitarme más de 2 veces al año. La apreciación sería recordar mi cumpleaños. La apreciación sería honestidad sobre tu situación financiera en lugar de manipular a una anciana que te ama. Podía escuchar la voz de Jennifer en el fondo, pero no podía distinguir lo que estaba diciendo. Mira, mamá, tal vez podamos sentarnos y hablar de esto cuando todos estén más tranquilos. Estamos hablando de ello ahora, y esto es lo que va a cambiar. No voy a enviar más dinero. No para emergencias, no para nada. Tendrán que descubrir cómo vivir con sus considerables ingresos sin subsidios del cheque del seguro social de su madre. La conversación terminó mal, con voces elevadas y sentimientos heridos en ambos lados. Pero por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado: respeto propio. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Marcus llamó unas cuantas veces, su tono alternando entre la ira y la manipulación. Primero intentaría la culpa. Mamá, no puedo creer que nos abandones así, después de todo lo que hemos pasado como familia. Cuando eso no funcionaba, cambiaba a falsas promesas. Planeábamos pagarte todo de una vez cuando mi cartera alcanzara cierto nivel. Jennifer intentó un enfoque diferente, llamando con miel en la voz. Dorothy, creo que ha habido un malentendido. Tal vez todos podríamos sentarnos a cenar y resolver esto. Pero cuando me negué, su tono se volvió frío. Bien, no digas que no intentamos incluirte. Los intentos de reconciliación se volvieron menos frecuentes a medida que el otoño se convertía en invierno. Para diciembre, las llamadas telefónicas habían cesado por completo. Mi cumpleaños vino y se fue de nuevo sin reconocimiento. Esta vez, no me sorprendió, pero aún dolía. La señora García me trajo un pedazo de pastel de 3 leches y se sentó conmigo mientras abría una tarjeta de mi prima en California, el único miembro de la familia que había recordado. «Hiciste lo correcto, mija», dijo la señora García mientras tomábamos té juntas. A veces el amor significa decir que no. La Navidad fue lo más difícil. La pasé sola, viendo Qué bello es vivir en la televisión mientras la nieve caía fuera de mi ventana. Pensé en llamar a Marcus, en tragarme mi orgullo y fingir que nada había sucedido. Pero no podía volver a ser un cajero automático ambulante. No lo haría. Fue entonces cuando ocurrió el incidente de la manta. La noche en que envié un mensaje pidiendo algo tan básico como calor y recibí risas a cambio, me di cuenta de cuán completamente se había deteriorado la relación. Ya no era su madre en ningún sentido significativo. Era solo una obligación que preferían evitar, un recordatorio de responsabilidades que no querían cumplir. Me senté en mi frío apartamento esa noche, envuelta en mi delgado chal, y tomé una decisión. Dejaría de esperar cosas que no iban a suceder. Dejaría de esperar llamadas telefónicas que no llegarían. Dejaría de tratar de comprar amor de personas que me veían como un problema a gestionar, en lugar de una persona a la que valorar. Era hora de empezar a vivir para mí misma. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en más de un año. Me compré algo bonito. No era caro, solo una manta suave y cálida de la tienda departamental del centro, azul como un cielo de primavera, lo suficientemente gruesa para mantener alejado el frío de Chicago. Mientras la llevaba a casa en el autobús, sentí algo que casi había olvidado: el simple placer de atender mis propias necesidades. Esa tarde, llamé a la clínica de ayuda legal que la señora García me había mencionado. Quería asegurarme de que mi testamento estuviera en orden, entender mis derechos como ciudadana de la tercera edad, obtener consejos sobre cómo proteger los pocos bienes que me quedaban. La abogada, una amable mujer llamada Sarah Chen, escuchó mi historia con creciente preocupación. «Señora Anderson», dijo cuando terminé, «lo que ha descrito suena como abuso financiero a personas mayores. Es más común de lo que podría pensar, y desafortunadamente, a menudo involucra a miembros de la familia. Pero es mi hijo», dije débilmente. «Eso no le da derecho a manipularla por dinero, especialmente cuando él tiene recursos sustanciales propios. Usted tiene todo el derecho de proteger su seguridad financiera y su bienestar emocional». Ella me ayudó a entender opciones que no sabía que existían.
Podía cambiar los números de mi cuenta bancaria para evitar cualquier transferencia automática. Podía modificar mis contactos de emergencia. Incluso podía emprender acciones legales para recuperar parte del dinero si lo deseaba. No quería emprender acciones legales contra mi propio hijo, pero el conocimiento de que podía hacerlo era empoderador. Por primera vez en meses, sentí que tenía cierto control sobre mi propia vida. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en mucho tiempo, envuelta en mi nueva manta, cálida y segura en mi decisión de priorizar mi propio bienestar. El aislamiento continuó durante el invierno, pero se sentía diferente. En lugar de soledad dolorosa, comenzó a sentirse como soledad pacífica. Comencé a cocinar comidas que disfrutaba en lugar de comer solo lo más barato. Compré libros que quería leer en lugar de tratar de ahorrar cada centavo. La señora García se convirtió en una compañera regular, invitándome a cenar al menos 2 veces por semana. Su pequeño apartamento siempre estaba cálido y lleno de los aromas de comino y cilantro fresco, y tenía historias que me hacían reír hasta que me dolían los costados. Hablaba de sus propios hijos, que vivían lejos pero llamaban todos los domingos sin falta. A veces me envían dinero, me dijo una noche mientras compartíamos plátanos y arroz. Pero les digo que no. Les digo, envíenme fotos de mis nietos, envíenme cartas. Vengan de visita si pueden, pero guarden su dinero. Los crié para que fueran independientes, no para que cuidaran de su vieja madre. Envidiaba la claridad de sus límites, la forma en que había mantenido su dignidad mientras seguía disfrutando de relaciones estrechas con sus hijos adultos. La primavera llegó temprano ese año, y con ella llegó una llamada telefónica inesperada. «¿Abuela Dorothy?» Reconocí la voz inmediatamente, aunque se había vuelto más profunda desde la última vez que habíamos hablado. «¿Ellie?» Mi nieta ahora tenía 16 años, casi adulta, con una voz que se quebraba con emoción. «Te extraño», dijo simplemente. «He querido llamar durante meses, pero mamá dijo que estabas pasando por algún tipo de fase y necesitabas espacio. Una fase». Así es como habían caracterizado mi decisión de dejar de permitir su explotación financiera. «No estoy pasando por una fase, cariño», dije suavemente. «Solo estoy aprendiendo a cuidarme mejor». «¿Puedo ir a visitarte?» Obtuve mi licencia y ahora tengo un auto. Papá me lo compró para mi cumpleaños. Por supuesto que lo hizo. Podía permitirse comprarle un auto a su hija, pero no podía prescindir de una manta para su madre tiritando. «Me encantaría verte», dije. Y lo decía completamente en serio. Ellie vino el sábado siguiente, y en el momento en que la vi parada en mi puerta con un ramo de tulipanes de la tienda de comestibles, comencé a llorar. Se parecía tanto a Marcus a esa edad, pero había algo en sus ojos que él nunca había tenido. Calidez genuina y preocupación por los demás. «Tu apartamento es tan acogedor», dijo mientras miraba alrededor, y pude notar que lo decía en serio. No veía los muebles gastados o el espacio pequeño. Veía un hogar. Pasamos la tarde hablando sobre su escuela, su novio, sus planes para la universidad. Estaba interesada en el trabajo social, me dijo, porque quería ayudar a personas mayores que no tenían apoyo familiar. «Muchas personas mayores están realmente solas», dijo mientras me ayudaba a preparar té. «Parece que sus familias simplemente se olvidan de ellas una vez que ya no son útiles». La ironía no pasó desapercibida para ninguna de las dos. Cuando se estaba preparando para irse, me abrazó fuerte y susurró: «Lo siento por cómo papá y mamá te han estado tratando. No está bien. No necesitas disculparte por sus decisiones», le dije. «No eres responsable de su comportamiento. Pero me siento mal porque estás sola tanto tiempo. Estoy aprendiendo la diferencia entre estar sola y sentirme sola», dije. «A veces estar sola es exactamente lo que necesitas para recordar quién eres». Prometió visitarme pronto, y a diferencia de las promesas vacías de sus padres, le creí. El verano trajo más cambios. Me uní a un círculo de tejido en el centro comunitario cerca de Wicker Park, un grupo de mujeres con edades entre los 50 y 85 años que se reunían todos los martes por la tarde. Trabajábamos en proyectos juntas: bufandas para el refugio para personas sin hogar, mantas para bebés para el hospital, chales de confort para pacientes con cáncer.
Era la primera vez en años que me sentía verdaderamente productiva, como si mis habilidades y tiempo importaran para alguien. Marta, la líder del grupo, era una maestra jubilada que trataba a todos con respeto y amabilidad. Cada puntada es un acto de amor, decía mientras trabajábamos, ya sea para alguien que conocemos o alguien a quien nunca hemos conocido. Las mujeres del grupo se convirtieron en amigas reales que se preocupaban unas por otras más allá de lo que podíamos proporcionarnos. Compartíamos historias, recetas, consejos sobre todo, desde remedios para la artritis hasta los mejores lugares para comprar comestibles con un presupuesto ajustado. Por primera vez desde que Robert murió, sentí que pertenecía a algún lugar. En julio, tomé una decisión que incluso me sorprendió a mí. Me compré un vestido nuevo. No era nada elegante, solo un simple vestido azul de verano de la tienda de descuentos. Pero me hizo sentir bonita y joven de nuevo. Lo usé para el potluck de verano del centro comunitario, y 3 personas diferentes me felicitaron por él. «Te ves radiante», dijo Marta mientras servíamos limonada a los otros asistentes. «Hay algo diferente en ti últimamente. Pareces más feliz». Tenía razón. Era más feliz. No la felicidad desesperada y necesitada que dependía de la aprobación de otras personas, sino un contentamiento tranquilo que venía de saber que me estaba cuidando con la misma ternura que una vez reservé solo para otros. Esa misma semana, recibí una llamada telefónica que había estado medio esperando pero temiendo. «¿Mamá?» La voz de Marcus estaba tensa, menos confiada que de costumbre. «Hola, Marcus. Mira, creo que necesitamos hablar. Cara a cara. ¿Podemos programar una videollamada con toda la familia?» Consideré su solicitud cuidadosamente. Una parte de mí quería rechazarla, mantener los límites pacíficos que había establecido. Pero otra parte, la parte que recordaba sostenerlo como un bebé, enseñarle a leer, animarlo en su graduación, todavía esperaba que de alguna manera pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro. «De acuerdo», dije finalmente. «¿Cuándo? ¿Qué tal el domingo por la tarde? ¿Alrededor de las 2? Ese domingo me preparé para la conversación como si fuera a la batalla. Me vestí cuidadosamente con mi nuevo vestido azul. Me arreglé el cabello y coloqué mi tablet en la mesa de la cocina con buena iluminación. Si esto iba a ser una confrontación, la enfrentaría con dignidad. Cuando la videollamada se conectó, vi a los 3 amontonados en su sofá de cuero. Marcus en el medio, Jennifer de un lado, Ellie del otro. El contraste era marcado. Su hermosa y cara sala de estar versus mi pequeña y humilde cocina. «Hola, mamá», dijo Marcus, con su voz falsamente alegre. «Te ves bien. Gracias. Queríamos hablar porque sentimos que ha habido algún malentendido entre nosotros. Te extrañamos y queremos arreglar las cosas». Esperé a que continuara, sin decir nada. Jennifer se inclinó hacia adelante, su sonrisa brillante y artificial. «Dorothy, sabemos que has estado molesta por la situación del dinero, y queremos que sepas que escuchamos tus preocupaciones. Hemos estado hablando sobre formas de incluirte más en nuestras vidas. Incluirme más. Como si fuera un personaje periférico en la historia de mi propia familia. ¿Qué significa eso, exactamente?», pregunté. «Bueno», dijo Marcus, «estábamos pensando que tal vez podrías venir a cenar una vez al mes. Y podríamos llamarte con más regularidad. Tal vez cada 2 semanas. Una vez al mes. Cada 2 semanas. El mínimo contacto que pensaban que podrían hacer mientras seguían aparentando ser miembros familiares cumplidores. «¿Y qué hay del dinero?», pregunté directamente. Marcus se movió incómodo. «¿Qué pasa con él? ¿Continuarán pidiendo ayuda financiera a su madre que vive del seguro social?» Otra pausa incómoda. «Bueno, a veces surgen emergencias». «No», dije tranquila pero firmemente. «Eso no va a suceder más». La sonrisa de Jennifer titubeó. «Dorothy, entendemos que quieres sentirte más independiente, pero la familia ayuda a la familia. Así es como funciona». «Tienes toda la razón», dije, alcanzando algo que había colocado en la mesa antes de la llamada. «La familia sí ayuda a la familia». Sostenía la vieja foto familiar, la de nuestra última Navidad juntos antes de que Robert muriera. Marcus como un adolescente, Robert con su brazo alrededor de mi cintura,
todos sonriendo como si creyéramos que la felicidad duraría para siempre. Esto solía representar todo lo que más valoraba en el mundo, dije, mirando directamente a la cámara. Familia, amor, conexión. Hice una pausa, dejando que vieran la foto claramente. Pero en algún momento, esto se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una herramienta que usaron para manipularme. Un recordatorio de obligaciones que solo parecían fluir en una dirección. Lentamente, deliberadamente, comencé a rasgar la foto por la mitad. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» La voz de Marcus se quebró con algo que podría haber sido angustia genuina. «Nos estoy liberando a todos», dije mientras las piezas de la foto se separaban en mis manos. «Ustedes están libres de tener que fingir que les importa una madre anciana que encuentran agobiante. Y yo estoy libre de intentar comprar amor de personas que me ven como un cajero automático». Las piezas de la foto cayeron sobre la mesa como hojas de otoño. La máscara de Jennifer finalmente se deslizó completamente. «Estás siendo increíblemente egoísta, Dorothy. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué has hecho por mí?», interrumpí, mi voz aún tranquila pero con acero por debajo. «Menciona una cosa que hayas hecho por mí en los últimos 2 años que no implicara que yo te diera dinero primero». Silencio. «Esperaré», dije. Más silencio. Eso pensé. Miré directamente a Marcus, buscando en su rostro cualquier señal del niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. «Te crié para que fueras un buen hombre, Marcus. Te enseñé sobre la bondad y la responsabilidad y tratar a los demás con respeto. En algún momento, decidiste que esas lecciones no se aplicaban a tu propia madre». Su cara se sonrojó. «Mamá, estás siendo dramática. Solo queremos que nuestra familia vuelva a estar unida». «No», dije con absoluta certeza. «Quieren que su fuente de financiación vuelva a estar en línea. Hay una diferencia». Me incliné más cerca de la cámara, mi voz bajando casi a un susurro. «Ya no compraré amor. No compraré afecto con cheques del Seguro Social, ni venderé mi dignidad por la ilusión de conexión familiar. Me respetarán como un ser humano con valor más allá de mi cuenta bancaria, o me perderán por completo. Esas son sus opciones». La videollamada terminó con voces elevadas, sentimientos heridos y sin resolución, pero por primera vez en años, sentí que había expresado mi verdad completa. Esa noche, celebré pidiendo comida china para llevar, no porque fuera barata, sino porque sonaba bien. La comí mientras estaba sentada en mi sofá, envuelta en mi manta azul, viendo una película antigua y sintiéndome más en paz de lo que había estado en meses. Los días siguientes a la confrontación fueron tranquilos. Esperaba a medias llamadas telefónicas enojadas o mensajes de texto cargados de culpa, pero no llegó ninguno. En cambio, simplemente hubo silencio, y me sorprendió descubrir que el silencio se sentía como alivio. 2 semanas después, sin embargo, la señora García llamó a mi puerta con una expresión preocupada. «Mija», dijo, «escuché algo hoy que necesitas saber». Había estado hablando con la señora Patterson del 3er piso, quien había mencionado haberse encontrado con Jennifer en la tienda de comestibles. Según la señora Patterson, Jennifer había estado diciendo a la gente en el vecindario que me estaba volviendo senil, que estaba paranoica e inestable, posiblemente un peligro para mí misma. «Dijo que has estado teniendo episodios», informó la señora García con evidente disgusto. «Delirios paranoicos sobre el dinero». Lo hizo sonar como si necesitaras estar en un centro de cuidados. La crueldad de esto me golpeó como un golpe físico. No contentos con la explotación financiera, ahora estaban tratando de destruir mi reputación, de pintarme como una mujer confundida cuyas preocupaciones sobre su comportamiento eran solo síntomas de declive mental. Sentí la familiar opresión en el pecho, el impulso de llamar a Marcus y defenderme, de demostrar que estaba perfectamente lúcida y capaz. Pero entonces me detuve. Que difundieran sus mentiras. Cualquiera que me conociera, la señora García, las mujeres del círculo de tejido, Sarah Chen en la clínica de ayuda legal, conocía la verdad. En lugar de confrontación enojada, elegí la dignidad silenciosa. Envié un mensaje de texto a Marcus. «Estoy más clara ahora que nunca. Tu carácter habla por sí mismo». Luego bloqueé su número y el de Jennifer,
sintiendo que finalmente estaba cerrando la puerta a un capítulo de mi vida que había traído más dolor que alegría. La primavera llegó con un calor inusual ese año, y con ella vino una sensación de renacimiento que no había esperado sentir de nuevo a los 73 años. Comencé a dar paseos por la orilla del lago, algo que no había hecho en años porque siempre me había sentido demasiado apresurada, demasiado obligada a estar disponible para las necesidades de otras personas. Los paseos se convirtieron en un ritual diario, un tiempo para pensar y recordar quién era antes de definirme completamente a través de mis relaciones con los demás. Me sentaba en bancos con vista al lago Michigan y observaba cómo el agua cambiaba de colores mientras el sol se movía por el cielo. Una mañana particularmente hermosa de mayo, tomé una decisión que habría aterrorizado a la vieja Dorothy. Comencé a planear un viaje. Nunca había viajado sola. En 35 años de matrimonio, Robert y yo habíamos tomado algunas vacaciones modestas juntos, pero después de que él murió, la idea de ir a cualquier lugar por mí misma parecía imposible. Demasiado caro, demasiado complicado, demasiado solitario. Pero yo no era la misma persona que había sido paralizada por esos miedos. Ahora tenía dinero. Dinero que no estaba siendo drenado por las emergencias fabricadas de otras personas. Tenía libertad. Nadie dependía de mí para resolver sus problemas o subsidiar su estilo de vida. Lo más importante, tenía curiosidad sobre lo que la vida podría deparar si dejaba de limitarme basada en las expectativas de otras personas. Elegí Colorado, en parte porque siempre había querido ver las montañas, y en parte porque se sentía como lo opuesto a todo lo familiar. No el paisaje urbano y plano de Chicago, sino vastos espacios abiertos y aire limpio y silencio roto, solo por el viento a través de los pinos. La planificación del viaje se convirtió en una obsesión alegre. Investigué hoteles, atracciones, restaurantes. Compré una maleta nueva. Una de verdad, no el viejo bolso que había usado para los pocos viajes de una noche que había hecho en la última década. Cuando les conté a las mujeres del círculo de tejido sobre mis planes, respondieron con entusiasmo y consejos. Marta había viajado extensamente antes de la enfermedad de su esposo, y me dio consejos sobre empacar ligero y mantenerme segura. Ruth recomendó seguro de viaje y zapatos cómodos para caminar. «Nunca es demasiado tarde para una aventura», dijo Helen, que tenía 82 años, y planeaba su propio viaje para visitar a sus bisnietos en Oregón. Lo único peor que ser viejo y estar solo es ser viejo y arrepentido. 3 días antes de que estuviera programada para irme a Colorado, Ellie llamó. «Abuela, escuché que vas de viaje». «Así es». «¿Cómo lo supiste?» La señora García le contó a su nieta, que va a mi escuela. Dijo que vas a las montañas tú sola. «Eso es genial». Su genuino entusiasmo calentó mi corazón. «Estoy nerviosa por ello», admití. «No deberías estarlo. Eres más valiente de lo que crees». Hablamos durante más de 1 hora, sobre su próximo último año, sus solicitudes para la universidad, su trabajo a tiempo parcial en la biblioteca local. Se estaba convirtiendo en una joven tan reflexiva e independiente, y me sentía orgullosa de ser su abuela, aunque la conexión con sus padres se hubiera cortado. «¿Puedo visitarte cuando regreses?», preguntó. «Quiero escuchar todo sobre tu aventura». «Me encantaría, cariño». El viaje a Colorado superó todas las expectativas que me había atrevido a tener. Me alojé en un pequeño hotel en Estes Park, con un balcón con vistas a picos cubiertos de nieve que me hacían contener la respiración cada mañana. Hice una visita guiada al Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Caminé por senderos suaves a través de arboledas de álamos, y cené sola en restaurantes sin sentirme cohibida o solitaria. Por primera vez en décadas, me sentí completamente presente en mi propia vida, en lugar de preocuparme constantemente por las necesidades o emociones de alguien más. En mi última noche en Colorado, me senté en el balcón de mi hotel con una copa de vino, viendo el sol ponerse detrás de las montañas y pensando en lo lejos que había llegado. Hace 1 año, yo era una mujer que rogaba por mantas y recibía risas a cambio. Ahora era alguien que podía viajar sola a lugares hermosos y disfrutar de mi propia compañía. La transformación no había sido fácil, pero había sido necesaria. Cuando regresé a Chicago, la ciudad se sentía diferente.
No más pequeña o más limitante, sino más manejable. Mi apartamento, que se había sentido como una prisión durante los peores meses, ahora se sentía como un acogedor santuario al que estaba feliz de regresar. Ellie vino a visitarme como lo prometió, llegando con flores y un álbum de fotos donde había montado cuidadosamente imágenes de nuestras conversaciones y visitas durante los últimos meses. «Quería que tuvieras algo que muestre lo importante que eres para mí», dijo mientras recorríamos las páginas juntas. Las fotos contaban la historia de mi transformación gradual, las primeras mostrando a una mujer cansada, de aspecto triste, y las posteriores revelando a alguien que parecía confiada, relajada, genuinamente feliz. «Te ves como tú misma de nuevo», dijo Ellie, señalando una foto reciente que Marta me había tomado en el centro comunitario. No como, no sé, no como si estuvieras tratando tanto de hacer feliz a todos los demás, que te olvidaste de tu propia felicidad. Ese verano, tomé otra decisión que habría sorprendido a la vieja Dorothy. Comencé a salir con alguien. No en serio, y no con expectativas particulares, pero acepté una invitación de Harold, un viudo que había conocido en el centro comunitario, para asistir a un concierto en Millennium Park. Habían pasado más de 15 años desde que había tenido algo parecido a una cita, y lo abordé con el mismo sentido de aventura que había llevado a mi viaje a Colorado. Harold era un electricista jubilado, cuya esposa había muerto 3 años antes debido al Alzheimer. Entendía la pérdida, la soledad y el desafío de reconstruir la identidad después de décadas de definirse principalmente a través de las relaciones con los demás. Pasé 2 años pensando que era demasiado viejo para empezar de nuevo, me dijo mientras escuchábamos música clásica bajo las estrellas. Luego me di cuenta de que comenzar de nuevo no tiene que ver con la edad. Se trata de decidir que mereces ser feliz. Nos convertimos en amigos primero, luego compañeros, luego algo más cálido pero sin la necesidad desesperada que había caracterizado mis relaciones más jóvenes. Ambos teníamos hijos adultos que vivían sus propias vidas, y ambos habíamos aprendido a estar contentos solos. Nuestra conexión se basaba en la elección más que en la necesidad, lo que la hacía infinitamente más satisfactoria. Para el otoño, había comenzado a sentir que estaba viviendo en una vida completamente diferente a la que había habitado apenas 12 meses antes. En lugar de revisar ansiosamente mi teléfono en busca de mensajes que rara vez llegaban de miembros de la familia a los que realmente no les importaba, estaba ocupada con actividades y relaciones que traían alegría genuina. El círculo de tejido se había convertido en el centro de mi vida social, pero no de manera desesperada. Nos habíamos expandido más allá de las reuniones de los martes para incluir cenas ocasionales fuera, viajes grupales a museos y reuniones informales en las casas de cada una. Harold y yo nos habíamos instalado en una cómoda rutina de pasar tiempo juntos varias veces a la semana sin que ninguno de los dos se sintiera obligado o sofocado. Él tenía su noche de póker con amigos jubilados. Yo tenía mis mañanas de café con la señora García. Ambos valorábamos demasiado nuestra independencia para renunciar a ella, pero habíamos descubierto que compartir algunas partes de nuestras vidas nos hacía más felices a ambos. Mi situación financiera también se había estabilizado. Sin el drenaje constante de apoyar el estilo de vida de Marcus y Jennifer, mi seguro social llegaba mucho más lejos. Podía permitirme pequeños lujos como flores frescas para mi apartamento, cenas ocasionales fuera, e incluso modestas contribuciones a una pequeña cuenta de ahorros para futuros viajes. Lo más importante, había aprendido a gastar dinero en mí misma sin culpa. La mujer que solía agonizar por comprar leche versus pan, ahora podía comprar ambos, más el libro ocasional o la prenda de vestir que me hacía sentir bien. Esa Navidad, en lugar de pasar las fiestas sola esperando llamadas telefónicas que no llegarían, organicé una cena para la señora García, Harold y otros 3 amigos del centro comunitario. Mi pequeño apartamento estaba abarrotado pero cálido, lleno de risas y conversaciones que no tenían nada que ver con problemas financieros o drama familiar. Intercambiamos regalos modestos, libros, galletas caseras, pequeñas plantas para los alféizares de las cocinas. El costo total probablemente fue menor que uno de los préstamos de emergencia que solía proporcionar a Marcus,
pero el valor era inconmensurable. En la víspera de Año Nuevo, hice algo que habría sido inconcebible 2 años antes. Me escribí una carta de agradecimiento a mí misma. Querida Dorothy, comenzaba, has sobrevivido a la pérdida de tu esposo, el desafío de criar a un hijo sola, la inseguridad financiera y la angustia de descubrir que estabas siendo explotada por las personas que más amabas. Has aprendido a establecer límites, a valorarte a ti misma, a encontrar alegría en placeres simples y relaciones genuinas. Eres más fuerte de lo que sabías, más resistente de lo que imaginabas, y mereces toda la felicidad que has encontrado. Selé la carta en un sobre y la puse en el cajón de mi escritorio, junto a la libreta donde una vez había registrado el dinero enviado a destinatarios desagradecidos. Ahora el cajón contenía evidencia de abundancia en lugar de agotamiento. Fotos de Colorado, notas de agradecimiento del círculo de tejido, entradas de conciertos y museos, cartas de mi prima en California. La primavera trajo sus propios desafíos, aunque eran diferentes de las dolorosas luchas de años anteriores. En marzo, supe a través de la red de conexiones vecinales de la señora García que Marcus y Jennifer estaban teniendo dificultades financieras. Aparentemente, algunas de sus inversiones no habían funcionado como se esperaba, y estaban luchando con los pagos de la hipoteca de su cara casa adosada. La vieja Dorothy habría llamado inmediatamente para ofrecer ayuda. Habría encontrado una manera de enviar dinero, aunque eso significara comer sándwiches de mantequilla de maní durante semanas. Pero la nueva Dorothy sintió algo diferente. Un momento de tristeza por su situación, seguido de una firme resolución de que este no era su problema para resolver. La buena gente no se aprovecha de sus madres ancianas, dijo la señora García cuando compartió el chisme. Cualquier problema que estén teniendo ahora, se lo han buscado ellos mismos. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras. No sentía ninguna satisfacción en sus luchas, pero tampoco sentía ninguna obligación de rescatarlos de las consecuencias que habían creado a través de sus propias elecciones. En abril, recibí una llamada telefónica inesperada de alguien de quien no había sabido en más de un año. «Señora Anderson, soy Jennifer». Su voz era diferente, menos confiada, casi suplicante. Dudé antes de responder, con mi dedo flotando sobre el botón para finalizar la llamada. «¿Qué quieres, Jennifer?» Nosotros, Marcus y yo hemos estado hablando, y pensamos que tal vez fuimos demasiado precipitados en cómo manejamos las cosas contigo. Te extrañamos en nuestras vidas». La manipulación era tan transparente que casi me hizo reír. No me extrañaban. Extrañaban mi dinero, pero tenía curiosidad por escuchar cómo intentaría formular su petición. Nos preguntábamos si tal vez estarías abierta a reconciliarte, a dejar el pasado atrás y ser una familia de nuevo. ¿Cómo sería eso para ti?, pregunté. Bueno, podríamos cenar juntos. Tal vez podrías venir a la graduación de Ellie. Podríamos tratar de reconstruir nuestra relación. Hubo una larga pausa, y casi pude escuchar su debate interno sobre si mencionar el dinero directamente. Y, finalmente continuó. Sabemos que te ha ido bien financieramente desde que empezaste a administrar tu dinero de manera diferente. Si alguna vez quisieras ayudarnos como los miembros de la familia se ayudan entre sí, ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. Jennifer, dije con calma, me está yendo bien financieramente porque dejé de dar dinero a personas que se aprovechaban de mí. Comencé a poner mis propias necesidades primero en lugar de permitir a hijos adultos que eran perfectamente capaces de mantenerse a sí mismos. Pero somos familia. Los miembros de la familia no mienten sobre su riqueza mientras toman dinero de parientes ancianos que viven del seguro social. Los miembros de la familia no se ríen cuando su madre pide comodidad básica. Los miembros de la familia no difunden rumores sobre enfermedades mentales cuando no consiguen lo que quieren. El silencio en su extremo me dijo que sabía exactamente a lo que me refería. Les deseo lo mejor a ti y a Marcus, continué, pero no estoy interesada en volver a una relación construida sobre explotación financiera, disfrazada de obligación familiar. Si alguna vez quieren tener una relación auténtica conmigo, una basada en respeto mutuo en lugar de beneficio económico, son bienvenidos a llamar, pero si esta conversación es sobre dinero, hemos terminado.
Colgué sintiéndome orgullosa de mi claridad y firmeza. La vieja Dorothy habría estado temblando y cuestionándose a sí misma. La nueva Dorothy se sentía tranquila y confiada en sus límites. Esa misma semana, Ellie llamó con noticias que me llenaron de alegría. Había sido aceptada en la Universidad Northwestern con una beca parcial para estudiar trabajo social. Quiero especializarme en defensa de ancianos, me dijo emocionada. Hay tantos adultos mayores que no tienen apoyo familiar o que tienen familias que se aprovechan de ellos. Quiero ayudar a las personas a entender sus derechos y protegerse. Sonreí, pensando en cómo el dolor de mi propia experiencia había contribuido de alguna manera a inspirar a mi nieta a ayudar a otros en situaciones similares. Estoy muy orgullosa de ti, dije, y lo decía en serio. Me preguntaba, ¿tal vez querrías venir a mi graduación? Sé que las cosas son complicadas con mamá y papá, pero eres importante para mí, y quiero que estés allí. La idea de estar en la misma habitación con Marcus y Jennifer hizo que mi estómago se tensara. Pero la idea de perderme la graduación de Ellie era peor. No me lo perdería por nada del mundo, le dije. El día de la graduación llegó brillante y soleado. Un clima perfecto para la ceremonia al aire libre en su escuela secundaria. Llevaba mi vestido azul, el que había comprado el verano anterior cuando empecé a cuidarme a mí misma, y traje un pequeño ramo de flores. Llegué temprano y elegí un asiento hacia atrás, esperando evitar la confrontación con Marcus y Jennifer. Pero a medida que las familias comenzaban a llenar el auditorio, los vi al otro lado del pasillo, vestidos costosamente como siempre. Marcus parecía mayor, más cansado de lo que recordaba. Jennifer parecía tensa, constantemente revisando su teléfono y susurrando con urgencia a mi hijo. El estrés financiero que la señora García había mencionado aparentemente estaba pasando factura. Cuando se llamó el nombre de Ellie y caminó por el escenario para recibir su diploma, aplaudí fuertemente y sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas de orgullo. Se veía radiante, confiada, lista para enfrentarse al mundo. Después de la ceremonia, me estaba preparando para irme tranquilamente cuando Ellie me vio y corrió, todavía vistiendo su toga y birrete. «¡Abuela! ¿Viniste?». Me abrazó fuerte, y sobre su hombro vi a Marcus y Jennifer acercándose con vacilación. «Hola, mamá», dijo Marcus en voz baja. «Hola, Marcus». «Jennifer». Los cuatro nos quedamos allí incómodamente por un momento, años de dolor y enojo arremolinándose en el aire entre nosotros. «Gracias por venir», dijo Marcus finalmente. Significa mucho para Ellie. Ella es mi nieta», dije simplemente. «La amo». Jennifer se movió incómodamente, y pude ver el cálculo en sus ojos, sopesando si esta era una oportunidad para presionar por la reconciliación. Pero Ellie, sabia más allá de sus 18 años, sintió la tensión y suavemente guió la conversación lejos de territorio peligroso. «Abuela, ¿te gustaría venir a cenar con nosotros? Iremos a ese lugar italiano en Lincoln Avenue». Miré la cara esperanzada de mi nieta, luego las expresiones incómodas de sus padres, y tomé una decisión que sorprendió a todos, incluida yo misma. «Me encantaría cenar contigo, Ellie, pero creo que sería mejor si fuéramos a algún lugar solo nosotras dos. Tenemos mucho de qué ponernos al día». Alivio y decepción parpadearon en varios rostros, pero Ellie sonrió. «Eso suena perfecto. ¿Podemos ir a ese pequeño café cerca de tu apartamento? ¿El que tiene la buena sopa?» «Por supuesto, cariño». Mientras nos alejábamos juntas, escuché a Jennifer decir algo cortante a Marcus, pero no miré hacia atrás. Estaba concentrada en el momento presente, en celebrar el logro de mi nieta sin las complicaciones emocionales que habrían dominado una cena familiar. Sobre sopa y sándwiches, Ellie me contó sobre sus planes universitarios, su entusiasmo por estudiar trabajo social, su novio que también iba a Northwestern para estudiar educación. «Quiero ayudar a personas como tú», dijo mientras compartíamos un trozo de pastel de chocolate. «Personas que son aprovechadas porque son mayores o porque aman tanto a sus familias que no ven lo que les está pasando. Lo que me pasó a mí me enseñó algo importante», le dije. «Me enseñó que puedo sobrevivir a la decepción, la traición, incluso el abandono. Y una vez que sabes que puedes sobrevivir a esas cosas,
Te das cuenta de que no tienes que aceptarlas. Asintió seriamente. Espero que papá y mamá se den cuenta de eso algún día. Tal vez lo hagan, tal vez no. Pero esa es su elección. Mi trabajo es vivir mi propia vida con dignidad y alegría, independientemente de sus elecciones. Ese verano trajo más aventuras y un contentamiento más profundo. Harold y yo hicimos un viaje de fin de semana a Wisconsin, quedándonos en un bed and breakfast cerca de un lago donde pasamos largas tardes leyendo y hablando. El Círculo de Tejido organizó un viaje grupal a un festival de artes de fibra, donde aprendí nuevas técnicas y compré hermosos hilos en los que nunca habría gastado antes. Comencé a ser voluntaria en la clínica de ayuda legal donde trabajaba Sarah Chen, ayudando a otros clientes ancianos a entender sus derechos y opciones al tratar con la explotación financiera familiar. Era un trabajo significativo que convirtió mi dolorosa experiencia en algo útil para otros. «Tienes un don para esto», me dijo Sarah después de que había ayudado a un hombre de 78 años a darse cuenta de que su hijo había estado robando de su cuenta bancaria. Entiendes por lo que están pasando estos clientes de una manera que alguien que no lo ha experimentado nunca podría. El trabajo voluntario se convirtió en una de mis actividades más satisfactorias. Prueba de que incluso las peores experiencias pueden transformarse en fuentes de fortaleza y sabiduría. A medida que se acercaba el otoño de nuevo, marcando casi 2 años desde el incidente de la manta que lo cambió todo, me encontré reflexionando sobre el viaje que había tomado desde la soledad desesperada hasta el contentamiento auténtico. Las diferencias estaban en todas partes. En mi situación financiera mejorada, en mis conexiones sociales, en mi salud física, en mi claridad mental, pero sobre todo en mi sentido de autoestima. Ya no saltaba cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fuera Marcus llamando para incluirme en su vida. Ya no revisaba mi cuenta bancaria con ansiedad, preguntándome qué emergencia drenaría mis recursos a continuación. Ya no me sentía culpable por gastar dinero en mí misma o decir no a peticiones que comprometerían mi propio bienestar. En cambio, me despertaba cada mañana con genuino interés en lo que el día podría traer. Tenía lugares a los que ir, personas que estaban felices de verme, actividades que me desafiaban y me satisfacían. Lo más importante, había aprendido a ser buena compañía para mí misma. La mujer que solía temer estar sola ahora atesoraba la soledad como una oportunidad para leer, reflexionar y tener una productividad pacífica. En una nítida tarde de octubre, exactamente 2 años después de haber enviado ese mensaje pidiendo una manta, me senté junto a mi ventana con una taza de té y mi proyecto de tejido actual, un patrón de chal complejo que nunca habría intentado cuando mis manos temblaban con ansiedad y mi mente estaba consumida por los problemas de otras personas. El apartamento estaba cálido, calentado por un nuevo radiador que el propietario finalmente había instalado después de que había aprendido a abogar por mí misma más eficazmente. Estaba envuelta no en una, sino en 2 hermosas mantas que me había comprado, la azul de aquel primer día de liberación, y una más nueva en verde profundo que Harold me había regalado sorpresivamente para mi cumpleaños 74. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y solo por un momento, la memoria muscular hizo que mi ritmo cardíaco se acelerara, pero cuando miré la pantalla, era solo Marta del Círculo de Tejido, compartiendo una foto de su nuevo nieto. Sonreí y escribí un mensaje de felicitación. Luego dejé el teléfono a un lado y volví a mi tejido. La paz en mi pequeño apartamento era profunda, no el silencio desesperado de la soledad, sino el rico silencio del contentamiento. Fuera de mi ventana, Chicago brillaba en la oscuridad otoñal, y me sentí agradecida por esta ciudad que me había enseñado resistencia, por la comunidad que había encontrado dentro de ella, y por la mujer que había descubierto que podía convertirme cuando dejé de definirme únicamente a través de las necesidades y expectativas de otras personas. La vieja Dorothy había rogado por una manta y recibido burlas. La nueva Dorothy se rodeaba con el calor que ella misma creaba, en entornos que podía permitirse porque había dejado de subsidiar los estilos de vida de otras personas, entre personas que la valoraban por quién era en lugar de lo que podía proporcionar. Mientras me instalaba en mi rutina nocturna, el té, el tejido,
la pacífica soledad que había aprendido a atesorar. Pensé en todas las mujeres sentadas en oficinas de ayuda legal, todas las personas mayores, revisando sus teléfonos en busca de llamadas que no llegarían. Todos los padres preguntándose si sus hijos adultos los amaban a ellos o solo a su dinero. Quería que supieran lo que había aprendido, que nunca es demasiado tarde para elegir tu propio bienestar sobre la conveniencia de otras personas, que el amor que tiene que ser comprado no es realmente amor en absoluto, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de permitir sus peores impulsos mientras aprendes a honrar tu propio valor. Quería que supieran que la soledad es temporal, pero el respeto propio, una vez reclamado, puede durar para siempre. El patrón del chal iba avanzando maravillosamente, cada punto preciso e intencional. Como mi nueva vida, era algo que estaba creando cuidadosamente, conscientemente, para mi propia alegría y satisfacción. Y como mi nueva vida, estaba resultando mucho más hermoso de lo que me había atrevido a imaginar originalmente. A medida que la noche avanzaba y la ciudad se instalaba en la quietud, sentí la profunda satisfacción de un día bien vivido, de una vida reclamada, de un futuro lleno de posibilidades que era lo suficientemente valiente para explorar. Mañana, Harold y yo planeábamos visitar el Instituto de Arte. La próxima semana, el Círculo de Tejido comenzaría un nuevo proyecto benéfico. El próximo mes, estaba pensando en otro viaje, tal vez para visitar a mi prima en California. El calendario que solía extenderse vacío y aterrador adelante, ahora contenía aventuras, citas y actividades que había elegido para mí misma. Ya no estaba esperando a que otras personas me incluyeran en sus vidas. Estaba ocupada viviendo la mía, y en noches frías, cuando el viento de Chicago aullaba alrededor del edificio y los recuerdos de viejas heridas trataban de colarse, tenía muchas mantas cálidas. Había aprendido a mantenerme caliente yo misma. A la medianoche de aquella primera noche, había enviado un mensaje con una simple petición de confort humano básico y recibido risas a cambio. 2 años después, a la medianoche de una noche de octubre, me senté rodeada del calor que había creado para mí misma, el confort que había ganado a través de mi propio coraje para cambiar lo que no estaba funcionando. El viaje de la desesperación a la dignidad no había sido fácil, pero había valido cada difícil paso. Pero mi historia no termina ahí, porque a veces, cuando aprendes a valorarte verdaderamente, la vida tiene regalos inesperados en reserva. 3 meses después de esa pacífica noche de octubre, recibí una llamada telefónica que cambiaría todo nuevamente. Pero esta vez, el cambio sería puramente alegre. Señora Anderson, soy la doctora Patricia Williams de la Fundación de Alcance Comunitario. No reconocía el nombre ni la organización, así que escuché atentamente. Recibimos su nombre de Sarah Chen en la Clínica de Ayuda Legal. Nos dice que ha estado haciendo un trabajo notable con clientes ancianos que están experimentando abuso financiero familiar. Mi trabajo voluntario se había estado expandiendo en los últimos meses. Se había corrido la voz en la comunidad de personas mayores sobre una mujer que entendía lo que se sentía ser explotada por tus propios hijos, que podía ofrecer tanto consejos prácticos como apoyo emocional a otros en situaciones similares. Estamos iniciando un nuevo programa, continuó la doctora Williams, específicamente enfocado en la defensa de ancianos y la protección financiera. Estamos buscando a alguien con su experiencia y perspicacia para ayudar a desarrollarlo. Sería un puesto remunerado, no mucho, pero lo suficiente para complementar su seguro social significativamente. Un trabajo. A los 74 años, me estaban ofreciendo un empleo significativo que utilizaría mi experiencia de vida para ayudar a otros. Estoy muy interesada, dije, tratando de mantener la emoción fuera de mi voz. ¿Cuándo podemos reunirnos? El puesto resultó ser perfecto para mí. 3 días a la semana, trabajaba en la oficina de la fundación cerca del centro, desarrollando materiales educativos, capacitando voluntarios y asesorando personalmente a personas mayores que estaban luchando con la explotación financiera familiar. Los otros 2 días, trabajaba desde casa, escribiendo artículos y creando recursos para su sitio web. El pago era modesto pero constante, y combinado con mi seguro social,
Me dio más seguridad financiera de la que había tenido desde que Robert murió. Por primera vez en décadas, podía tomar decisiones basadas en lo que quería, en lugar de lo que podía permitirme. Pero más que el dinero, el trabajo me daba un propósito profundo. Todos los días, conocía a personas cuyas historias hacían eco de la mía. Padres ancianos siendo manipulados por hijos adultos, abuelos cuyos cheques del Seguro Social estaban siendo desviados para financiar los estilos de vida de otras personas, personas mayores que se sentían culpables por establecer límites con miembros de la familia que se aprovechaban de su amor. «Salvaste mi vida», me dijo una mujer de 79 años llamada Margaret, después de que la había ayudado a darse cuenta de que las emergencias de su hija siempre parecían coincidir con sus pagos del Seguro Social. Pensé que me estaba volviendo loca, pensando cosas terribles sobre mi propio hijo, pero me ayudaste a ver que protegerme a mí misma no es egoísta, es necesario. Historias como la de Margaret llenaban mis días y mi corazón. Cada persona que ayudaba se sentía como una validación de que mi propia experiencia dolorosa había servido para un propósito. El trabajo también me puso en contacto con otros profesionales que se convirtieron en colegas y amigos valiosos. La doctora Williams se convirtió en una mentora que me enseñó sobre la psicología del abuso a ancianos. James Martínez, el consultor legal de la Fundación, me ayudó a entender las complejas leyes que rodean la explotación financiera. Linda Foster, una trabajadora social que se especializaba en dinámicas familiares, me mostró cómo ayudar a los clientes a establecer límites sin cortar completamente las relaciones familiares cuando eso no era lo que querían. Trabajando junto a estos profesionales dedicados, me sentí estimulada intelectualmente de maneras que no había experimentado desde que era mucho más joven. Valoraban mis ideas, buscaban mis opiniones y me trataban como una contribuyente igual a un trabajo importante. 6 meses después de empezar el trabajo, la doctora Williams se acercó a mí con una oportunidad inesperada. «Dorothy, hemos sido invitados a presentar nuestro programa de defensa de ancianos en la Conferencia Nacional sobre el Envejecimiento en Washington, D.C. Me gustaría que fueras la presentadora principal, para contar tu historia y compartir lo que hemos aprendido de nuestros clientes. ¿Estás interesada?» Estar de pie frente a cientos de profesionales de todo el país, compartiendo mi historia personal de explotación y recuperación, se sentía aterrador, pero también se sentía como la transformación definitiva de mi dolor en propósito. Sí, dije sin dudarlo. Sería un honor. Preparar la presentación para la conferencia se convirtió en un proyecto intensivo de 6 semanas. Trabajé con la doctora Williams y Linda para crear un discurso que fuera tanto personal como profesional, emocional y educativo. Practicamos hasta que pude contar mi historia sin que mi voz temblara, hasta que pude presentar estadísticas sobre abuso financiero a ancianos con la confianza de una experta. La noche antes de la conferencia, mientras estaba sentada en mi habitación de hotel en Washington, D.C., repasando mis notas una última vez, pensé en lo lejos que había viajado, no solo geográficamente, sino personalmente. Hace 2 años y medio, yo era una mujer rogándole a su hijo por una manta. Ahora me estaba preparando para dirigirme a una conferencia nacional, como una experta reconocida en defensa de ancianos. La presentación salió mejor de lo que me había atrevido a esperar. El auditorio estaba lleno, y la audiencia estaba comprometida desde el primer momento en que hablé. Les conté sobre el mensaje de medianoche, sobre las risas que siguieron, sobre los años de manipulación financiera que había soportado sin reconocerla por lo que era, pero también les conté sobre la esperanza que era posible, sobre la comunidad que había encontrado, el amor que había descubierto para mí misma, el trabajo significativo que había surgido de mi voluntad de cambiar lo que no estaba funcionando. El abuso a ancianos prospera en el silencio y la vergüenza, dije mientras concluía mis comentarios. Cuando ayudamos a las personas mayores a entender que merecen respeto y dignidad independientemente de su edad, cuando les damos herramientas para protegerse a sí mismas y permiso para establecer límites, no solo salvamos su dinero, salvamos su sentido de autoestima, y ese podría ser el trabajo más importante que cualquiera de nosotros puede hacer. La ovación de pie duró casi 5 minutos. Después,
Docenas de personas se acercaron a mí con sus propias historias, sus propias preguntas, sus propios compromisos para hacerlo mejor por las personas mayores en sus comunidades. Pero el momento más significativo llegó más tarde esa noche, cuando regresé a mi habitación de hotel para encontrar un mensaje esperando en mi teléfono. Abuela Dorothy, vi el video de tu discurso en línea. Estoy tan orgullosa de ti. Estás cambiando el mundo. Con amor, Ellie. Había encontrado la transmisión en vivo de la conferencia y había visto a su abuela dirigirse a cientos de profesionales sobre uno de los periodos más dolorosos de su vida, y estaba orgullosa. La llamé inmediatamente. Ellie, cariño, no puedo creer que hayas visto. Por supuesto que vi. Abuela, lo que estás haciendo es increíble. Y la manera en que hablaste sobre papá y mamá, fuiste tan honesta pero también tan amable. Incluso después de todo lo que te hicieron pasar. Era cierto. En mi presentación, había tenido cuidado de enfocarme en comportamientos en lugar de ataques personales, de describir patrones de explotación sin demonizar a las personas que se habían involucrado en ellos. No se había tratado de venganza o castigo. Había sido sobre educación y prevención. Me hirieron profundamente, le dije a Ellie. Pero he aprendido que el perdón no se trata de excusar el comportamiento de otra persona. Se trata de liberarte del poder que ese daño tiene sobre ti. ¿Considerarías alguna vez hablar con ellos de nuevo? ¿Si realmente cambiaran? Era una pregunta que me había estado haciendo durante meses mientras trabajaba con otras familias navegando dinámicas similares. Algunos de mis clientes eligieron el distanciamiento permanente como la opción más saludable. Otros encontraron formas de reconstruir relaciones en términos nuevos y más saludables. No había una única respuesta correcta. Lo consideraría, dije cuidadosamente, pero solo si demostraran comprensión genuina de cómo su comportamiento me afectó, y solo si estuvieran dispuestos a construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar del beneficio financiero. Esas serían condiciones no negociables. ¿Crees que podrían llegar a ese punto alguna vez? No lo sé, cariño. Espero que sí, tanto por su bien como por el mío. Pero he aprendido que no puedo controlar el crecimiento o las elecciones de otras personas. Solo puedo controlar mis propias respuestas. Esa conversación con Ellie se quedó conmigo mientras volaba de regreso a Chicago. La posibilidad de reconciliación con Marcus y Jennifer se sentía tanto atractiva como peligrosa. Había trabajado tan duro para construir una vida que no dependía de su aprobación o inclusión. ¿Era lo suficientemente fuerte ahora para arriesgarme a abrir esa puerta de nuevo, aunque solo fuera una rendija? La respuesta llegó 6 semanas después, en forma de otra llamada telefónica inesperada. ¿Mamá? Reconocí la voz de Marcus inmediatamente, aunque sonaba diferente. Más vieja, más humilde. Hola, Marcus. Yo vi tu presentación de la conferencia en Washington. Esperé sin decir nada. Tuve que verla 3 veces antes de poder verla completa. Continuó, porque las 2 primeras veces tuve que detenerme. Porque me di cuenta de que estabas hablando de mí, de nosotros, de lo que te hicimos. Su voz se quebró con una emoción que no le había escuchado en años. He estado yendo a terapia, mamá. Jennifer y yo ambos hemos ido. Empezamos a tener problemas después de que nuestra situación financiera empeoró. Y fuimos a consejería para trabajar en nuestro matrimonio. Pero la terapeuta seguía haciendo preguntas sobre nuestras familias, sobre nuestros patrones de comportamiento. Hizo una pausa, y pude escucharlo llorar. Ella me ayudó a entender que lo que te hicimos no era un comportamiento familiar normal. Era abuso financiero. Te manipulamos, nos aprovechamos de tu amor por nosotros, te tratamos como una cuenta bancaria en lugar de una persona. Sentí lágrimas comenzando en mis propios ojos, no de tristeza sino de algo que se sentía como alivio mezclado con esperanza. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, continuó Marcus. Sé que te lastimamos de maneras que podrían ser imposibles de reparar, pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hicimos. Y lo siento mucho, mucho. La vieja Dorothy habría aceptado inmediatamente su disculpa, habría corrido a asegurarle que todo estaba perdonado, habría tratado de minimizar el daño para hacerlo sentir mejor, pero la nueva Dorothy había aprendido la diferencia entre perdonar y permitir. Aprecio que llamaras.
dije cuidadosamente. Y me alegra que estés en terapia. Ese es un trabajo importante. ¿Estarías dispuesta a reunirte? No para pedir nada, no para tratar de volver a como eran las cosas. Solo para hablar. Quiero intentar hacer las paces, si es posible. Consideré la solicitud por un largo momento. Mi vida estaba llena ahora, rica en propósito y relaciones genuinas. No necesitaba a Marcus y Jennifer en ella para ser feliz, pero tal vez esa era exactamente la razón por la que podía permitirme correr el riesgo de verlos de nuevo. Estaría dispuesta a reunirme, dije finalmente, pero con condiciones. Lo que sea. Nos reunimos en un lugar neutral, en algún lugar público. Y quiero que traigas a Jennifer, porque ella fue parte de lo que sucedió y necesita ser parte de cualquier reconciliación. Si ambos están genuinamente comprometidos a entender cómo su comportamiento me afectó y cómo nuestra relación necesitaría cambiar, entonces podemos hablar. Sí, absolutamente. Lo que quieras. Acordamos reunirnos el sábado siguiente en una cafetería en Lincoln Park, territorio neutral que era conveniente para todos nosotros. Pasé la semana preparándome mental y emocionalmente, hablando sobre mis expectativas y límites con Harold, con la señora García, con la doctora Williams y con mi terapeuta. Sí, yo también había comenzado a ver a un consejero para ayudar a procesar esta transición importante en mi vida. Todos estuvieron de acuerdo en que parecía lo suficientemente fuerte y clara para manejar lo que la reunión pudiera traer. El sábado amaneció gris y lluvioso, clima típico de primavera en Chicago. Me vestí cuidadosamente con mi vestido azul y los pendientes de perlas que me había comprado para mi cumpleaños 75 el mes anterior. Quería lucir como la mujer en la que me había convertido, no como la mujer que solía ser. Marcus y Jennifer ya estaban sentados en una mesa de la esquina cuando llegué. Ambos se veían más viejos, más desgastados de lo que recordaba. La ropa de diseñador de Jennifer no podía ocultar las líneas de estrés alrededor de sus ojos, y Marcus había desarrollado un hábito nervioso de pasarse las manos por el pelo. Se levantaron cuando me acerqué, ambos luciendo inciertos sobre si intentar abrazos o apretones de manos. Opté por un simple asentimiento y tomé mi asiento frente a ellos. «Gracias por venir», dijo Marcus inmediatamente. «No estaba seguro de que lo harías». «Yo tampoco estaba segura», respondí honestamente. Jennifer habló por primera vez. «Dorothy, quiero comenzar diciendo que te debo una gran disculpa. Fui parte de lo que te sucedió, y no hay excusa para eso». Sus palabras sonaban ensayadas, pero la emoción detrás de ellas parecía genuina. «Hemos estado aprendiendo mucho en terapia», continuó Marcus, «sobre patrones familiares, sobre manipulación, sobre cómo las personas pueden lastimarse mutuamente incluso cuando no tienen la intención de hacerlo». Hizo una pausa. «Aunque creo que sí teníamos la intención, al menos a veces. Sabíamos que nos estábamos aprovechando de tu amor por nosotros». Esa admisión, que habían sido conscientes de su manipulación en lugar de solo descuidados, fue más difícil de escuchar de lo que había esperado, pero también fue más honesta que cualquier cosa que me hubieran dicho en años. «Lo que quiero entender», dije, «es por qué. Tenían dinero, riqueza sustancial. ¿Por qué necesitaban tomar el mío?» Marcus y Jennifer intercambiaron una mirada que parecía contener una conversación completa. «Comenzó como conveniencia», dijo Marcus finalmente. «Era más fácil pedirte unos cientos de dólares que mover dinero de nuestras inversiones. Y luego, creo que se convirtió en una especie de prueba». «¿Una prueba?» Jennifer tomó el hilo. «Nos dijimos a nosotros mismos que si estabas dispuesta a darnos dinero, significaba que nos amabas. Pero mirando hacia atrás, creo que era lo contrario. Estábamos probando si podíamos salirnos con la nuestra. Si nos amabas lo suficiente como para dejarnos tratarte mal». La perspicacia psicológica fue tanto iluminadora como devastadora. «Y cuando dijiste que no», continuó Marcus, «cuando finalmente estableciste límites, nos sentimos rechazados, como si estuvieras eligiendo el dinero sobre la familia. No podíamos ver que éramos nosotros los que lo habíamos hecho sobre el dinero en primer lugar». Me senté en silencio, procesando sus palabras. Este nivel de autoconciencia y responsabilidad era más de lo que me había atrevido a esperar,
pero también más doloroso de lo que habría sido la simple negación. ¿Qué cambió?, pregunté. Nuestras inversiones se desplomaron, dijo Jennifer sin rodeos. El mercado de criptomonedas colapsó y perdimos mucho dinero. De repente realmente necesitábamos ayuda y nos dimos cuenta. Habíamos quemado el puente hacia la única persona que siempre había estado ahí para nosotros. Y en terapia, comenzamos a hablar sobre nuestras familias, agregó Marcus, sobre cómo nos relacionábamos con nuestros padres. Nuestra terapeuta me pidió que describiera nuestra relación contigo, y cuando lo hice, puso esta expresión en su rostro, esta mirada preocupada, profesional, y dijo, «Eso no suena como una dinámica familiar saludable». Tomó meses de sesiones antes de que pudiera verlo realmente, dijo Jennifer. Antes de que pudiera entender que lo que habíamos estado haciendo no era apoyo familiar normal, era explotación. Hablaron durante otra hora, compartiendo ideas de la terapia, reconociendo incidentes específicos que yo casi había olvidado, aceptando la responsabilidad por patrones de comportamiento que habían durado años. Era más responsabilidad de la que jamás había esperado recibir. Pero la responsabilidad no era lo mismo que la reconciliación. Necesito que entiendan algo, dije mientras nuestra conversación comenzaba a concluir. Lo que me hicieron casi me destruyó. No solo financieramente, sino emocionalmente, psicológicamente. Pasé por un período en el que cuestioné mi propio valor, en el que me preguntaba si solo era valiosa por lo que podía proporcionar a los demás. Ambos estaban llorando abiertamente ahora. Pero lo sobreviví, continué. Construí una nueva vida. Encontré trabajo significativo, desarrollé amistades genuinas, aprendí a valorarme a mí misma. Soy feliz ahora, genuinamente feliz, de maneras en las que no lo había sido en años. Marcus asintió, secándose los ojos. Lo vimos. En tu presentación y en lo que Ellie nos cuenta sobre tu vida ahora. Estamos muy orgullosos de lo que has logrado. La pregunta es, dije, ¿qué tipo de relación, si es que hay alguna, sería saludable para todos nosotros en el futuro? Fue Jennifer quien respondió primero. No esperamos volver a como eran las cosas, dijo. No podemos deshacer lo que hicimos. Pero si estuvieras dispuesta, nos gustaría intentar construir algo nuevo. Algo basado en el respeto en lugar de lo que era antes. ¿Cómo sería eso para ustedes? Marcus se inclinó hacia adelante. Contacto regular que no se trata de pedir nada. Conversaciones reales sobre tu vida, tus intereses, tu trabajo. Estar ahí para ti de la manera en que siempre estuviste ahí para nosotros. Y sin dinero, agregó Jennifer rápidamente. Nunca queremos tener interacciones financieras contigo de nuevo, en ninguna dirección. Queremos mantener eso completamente separado de nuestra relación. Consideré sus palabras cuidadosamente. Los límites que estaban proponiendo eran exactamente lo que yo habría insistido, lo que sugería que habían hecho un trabajo real para entender lo que había salido mal. Aprecio lo que han compartido hoy, dije finalmente, y me alegra que ambos estén en terapia. Ese es un trabajo importante, y parece que les está ayudando. Esperaron, con tensión visible en sus rostros. Estoy dispuesta a intentar reconstruir una relación con ustedes, continué, pero tendrá que ser gradual. Y la primera señal de que estamos volviendo a los viejos patrones, cualquier manipulación, cualquier solicitud financiera, cualquier intento de hacerme sentir culpable por tener límites, y me iré permanentemente. Sí, dijo Marcus inmediatamente, lo que necesites. También quiero que entiendan que mi vida está llena ahora. Tengo un trabajo que amo, relaciones que me satisfacen, actividades que me traen alegría. Ya no estoy sentada esperando a que me incluyan en sus vidas. Si reconstruimos nuestra relación, será porque agrega valor para todos nosotros, no porque necesite de ustedes para sentirme completa. La reunión terminó con abrazos cautelosos y un acuerdo para comenzar con llamadas telefónicas mensuales, con la posibilidad de visitas ocasionales en persona si las cosas iban bien. Caminando a casa desde esa cafetería, sentí una mezcla compleja de emociones, esperanza y cautela, dolor por lo que habíamos perdido y posibilidad por lo que podríamos construir. Pero subyacente a todo eso había un sentido constante de mi propia fortaleza, mi propio valor,
mi propia capacidad para manejar lo que viniera después. El proceso de reconstrucción fue, de hecho, gradual. Las primeras llamadas telefónicas fueron forzadas, llenas de pausas incómodas y cortesía cuidadosa. Pero lentamente, comenzamos a encontrar nuestro camino hacia conversaciones más naturales. Preguntaron sobre mi trabajo en la fundación, mis viajes con Harold, mis proyectos de tejido. Pregunté sobre el progreso de Ellie en la universidad, el nuevo trabajo de Jennifer en una organización sin fines de lucro, un cambio de carrera que parecía reflejar un crecimiento personal genuino, los esfuerzos de Marcus para reconstruir su situación financiera a través de medios legítimos. Para el verano, habíamos progresado a cenas ocasionales juntos. Las interacciones eran agradables pero cuidadosas, todos conscientes de no caer en viejos patrones. Cuando Marcus ofreció pagar una comida en un restaurante, insistí en dividir la cuenta. Cuando Jennifer elogió un suéter que llevaba puesto, simplemente dije, gracias en lugar de ofrecer tejerle uno. La mayor prueba llegó en septiembre, cuando su aire acondicionado se averió durante una ola de calor y enfrentaron una factura de reparación que no podían pagar fácilmente. El viejo Marcus podría haber llamado con una historia lacrimógena sobre gastos de emergencia. En cambio, mencionó la situación casualmente durante nuestra llamada telefónica mensual, junto con su plan de sacar un pequeño préstamo para cubrir el costo. Eso suena como una solución razonable, dije, y me sentí orgullosa de ambos, él por manejar su problema independientemente, yo por no saltar a rescatarlo. 6 meses después de nuestro intento de reconciliación, algo cambió. Las conversaciones se volvieron más relajadas, las cenas más agradables. Comenzaron a recordar detalles sobre mi vida y hacer preguntas de seguimiento sobre cosas que había mencionado en conversaciones anteriores. Comencé a sentir que realmente me estaban escuchando, en lugar de solo esperar su turno para hablar. La relación que surgió era diferente de lo que habíamos tenido antes, pero en muchos sentidos era más saludable. Nos relacionábamos como adultos con vidas separadas que ocasionalmente se cruzaban, en lugar de como padre e hijos encerrados en patrones de dependencia y resentimiento. No era perfecta. Todavía había momentos de tensión, todavía momentos en que captaba vislumbres de su viejo derecho, o cuando parecían olvidar que nuestra relación estaba condicionada al respeto mutuo. Pero en general, el progreso era real y sostenible. Más importante aún, nunca perdí de vista la vida que había construido para mí misma. La reconciliación con Marcus y Jennifer no se convirtió en el centro de mi mundo. Era simplemente un elemento positivo en una existencia rica y plena que incluía trabajo significativo, amistades genuinas, compañía romántica con Harold y la profunda satisfacción de saber que podía cuidar de mí misma. 1 año y medio después de esa primera reunión en la cafetería, recibí una invitación que se sintió como un verdadero hito. «Mamá», dijo Marcus durante una de nuestras llamadas telefónicas, «Jennifer y yo nos preguntábamos si estarías dispuesta a venir a hablar a nuestro grupo de terapia. Nuestra terapeuta dirige sesiones a veces para familias que lidian con problemas similares, y ella piensa que tu perspectiva podría ayudar a otras personas». La solicitud se sintió como una validación de vuelta completa. No solo estaban reconociendo en privado que me habían dañado, estaban dispuestos a dejarme compartir esa verdad con otros como parte de su proceso de sanación continuo. Sería un honor, dije. La sesión de terapia fue poderosa y emocional. Compartí mi historia con otras 6 familias que lidiaban con diversas formas de abuso a ancianos y explotación financiera. Y Marcus y Jennifer hablaron honestamente sobre su propio comportamiento y proceso de recuperación. Varios otros participantes dijeron después que vernos trabajando hacia la reconciliación les daba esperanza para sus propias relaciones familiares. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando la terapeuta me preguntó qué había hecho posible el perdón. «Tuve que salvarme a mí misma primero», dije sin dudarlo. «Tuve que construir una vida que no dependiera de su aprobación o inclusión. Solo cuando estaba segura en mi propio valor podía permitirme el riesgo de dejarlos entrar de nuevo. El perdón no se trata de excusar comportamientos dañinos. Se trata de liberarte del poder que ese daño tiene sobre ti».
Después de la sesión, mientras estábamos fuera de la oficina del terapeuta, Jennifer dijo algo que me sorprendió. Dorothy, quiero que sepas que lo que hiciste, cortarnos, negarte a permitirnos más, fue lo más amable que podrías haber hecho por nosotros. Necesitábamos enfrentar las consecuencias de nuestro comportamiento. Necesitábamos aprender a ser responsables de nosotros mismos. Amor duro, agregó Marcus. Amor real. No el tipo que permite que las personas sigan lastimándose a sí mismas y a los demás. Pensé sobre esa conversación a menudo en los meses que siguieron. Reforzó algo que había aprendido en mi trabajo con otras familias. A veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de rescatarlos de las consecuencias naturales de sus elecciones. Mi cumpleaños 76, esa primavera fue la primera vez en años que Marcus y Jennifer recordaron por sí solos y celebraron apropiadamente. Enviaron flores, hicieron una llamada telefónica conjunta para desearme lo mejor, y me invitaron a cenar en un restaurante que había mencionado que me gustaba. Se sintió como un pequeño milagro, pero el verdadero regalo fue que su recuerdo era solo un punto brillante en un día que ya estaba lleno de alegría. Harold había planeado una fiesta sorpresa con el círculo de tejido. Mis colegas de la fundación habían decorado mi oficina, y Ellie había enviado un paquete de cuidados desde la universidad lleno de galletas caseras y una tarjeta que me hizo llorar lágrimas de felicidad. Ya no dependía de ninguna relación para mi sentido de valor o pertenencia. Había construido una vida rica con conexiones diversas, trabajo significativo y amor propio genuino. Mientras escribo esto ahora, sentada en mi apartamento cálido en una noche nevada de diciembre, 3 años después de esa primera petición de una manta, estoy rodeada de evidencia de la vida que he creado. Notas de agradecimiento de clientes cuyas vidas fueron cambiadas por nuestro trabajo juntos. Fotos de mi reciente viaje a California para visitar a mi prima. Una hermosa colcha hecha por el círculo de tejido para mi cumpleaños. Libros que estoy leyendo por placer en lugar de para pasar el tiempo mientras espero a que otras personas me incluyan en sus vidas. En la mesa junto a mí hay una carta que recibí ayer de una mujer llamada Patricia en Portland, Oregon. Había visto un video de una de mis presentaciones de conferencias en línea y me escribió para agradecerme por darle el coraje para establecer límites con su hijo adulto que había estado drenando sus ahorros para la jubilación. Tu historia me mostró que podía sobrevivir sin su aprobación, escribió. Me enseñó que el amor no significa dejar que las personas te lastimen. Tengo 78 años y finalmente aprendí a ponerme a mí misma primero. Gracias por mostrarme que era posible. Cartas como la de Patricia llegan regularmente ahora, de personas de todo el país que han encontrado esperanza en mi viaje de la explotación al empoderamiento. Cada una me recuerda que mi experiencia dolorosa no fue en vano. Se convirtió en la base para ayudar a otros, a evitar o escapar de situaciones similares. Mi relación con Marcus y Jennifer continúa evolucionando en direcciones positivas. Cenamos juntos una vez al mes. Intercambiamos llamadas telefónicas regulares y se han vuelto genuinamente solidarios con mi trabajo y mis otras relaciones. Cuando Harold tuvo cirugía el mes pasado, ofrecieron ayudar de cualquier manera que pudieran. No porque quisieran algo de mí, sino porque habían aprendido a preocuparse por las personas que me importaban. Pero quizás lo más importante, ya no necesito su validación o aprobación para sentirme bien conmigo misma. Su presencia en mi vida es un regalo, no una necesidad. Los amo, pero no dependo de ellos para mi felicidad o sentido de valor. Ellie se graduó de Northwestern el mes pasado con los más altos honores y un trabajo alineado en una organización sin fines de lucro que atiende a clientes ancianos. Se ha convertido en una joven notable que entiende la importancia de tratar a todas las personas, independientemente de su edad, con dignidad y respeto. A veces pienso que mi dolorosa experiencia con sus padres le enseñó lecciones sobre lealtad familiar y límites personales que le servirán bien durante toda su vida. Harold y yo hemos estado hablando sobre el matrimonio, no porque necesitemos hacer nuestra relación oficial, sino porque después de 4 años juntos, queremos celebrar nuestra asociación públicamente. Estamos pensando en una pequeña ceremonia la próxima primavera,
rodeados de la familia elegida que ambos hemos creado en nuestros últimos años. El trabajo en la Fundación de Alcance Comunitario continúa expandiéndose y evolucionando. Ahora hemos desarrollado programas en 12 estados y he sido invitada a hablar en conferencias en todo el país. La doctora Williams bromea diciendo que me he convertido en la cara de la defensa de ancianos, pero la verdad es que soy solo una voz entre muchas que piden a la sociedad que trate a las personas mayores con el respeto y la protección que merecen. El mes pasado, fui entrevistada por una periodista que escribía un artículo sobre abuso a ancianos para The Wall Street Journal. Cuando me preguntó qué consejo daría a otras personas mayores que sospechan que sus familias se están aprovechando de ellas, pensé cuidadosamente antes de responder. Confía en tus instintos, dije. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Mereces ser tratado con respeto y dignidad independientemente de tu edad. Y recuerda que nunca eres demasiado viejo para cambiar tus circunstancias, para establecer límites, para elegir tu propio bienestar sobre la conveniencia de otras personas. También le dije algo que he aprendido a través de mi trabajo con cientos de clientes. El abuso financiero a menudo va de la mano con el abuso emocional. Cuando alguien te está manipulando por dinero, generalmente también te está manipulando emocionalmente, haciéndote sentir culpable, avergonzado u obligado a darles lo que quieren. La recuperación significa reclamar tanto tu seguridad financiera como tu autonomía emocional. El artículo fue publicado hace 3 semanas, y desde entonces, he recibido más de 200 correos electrónicos de personas compartiendo sus propias historias y pidiendo consejo. Cada uno me rompe un poco el corazón, pero también me llena de determinación para seguir luchando por las personas mayores que merecen un mejor trato de sus familias y de la sociedad en general. La verdad es que el abuso a ancianos es epidémico en nuestra cultura, y es en gran parte invisible porque sucede a puertas cerradas dentro de las familias. Hijos adultos que nunca robarían a extraños no piensan nada de pedir prestado a padres ancianos que no pueden permitirse la pérdida. Familias que denunciarían la explotación financiera por parte de extraños la permiten cuando proviene del interior. Pero el cambio es posible, tanto a nivel individual como sistémico. Cada persona que aprende a establecer límites, cada familia que elige el respeto sobre la explotación, cada profesional que toma en serio el abuso a ancianos, todo suma a un cambio cultural hacia tratar a las personas mayores con la dignidad que merecen. A veces me preguntan si me arrepiento de los años que pasé permitiendo la explotación financiera de Marcus y Jennifer. La respuesta honesta es no. Esas experiencias, por dolorosas que fueran, me llevaron a entender el abuso a ancianos desde adentro, lo que me ha hecho infinitamente más efectiva para ayudar a otros a navegar situaciones similares. Tampoco me arrepiento del largo periodo de distanciamiento que siguió. Esa separación fue necesaria para mi propia sanación y para cualquier esperanza de eventual reconciliación. Tuve que probarme a mí misma que podía sobrevivir y prosperar sin su aprobación antes de poder arriesgarme a invitarlos de nuevo a mi vida. De lo que me arrepiento es de cuánto tiempo me tomó reconocer lo que estaba sucediendo. Desearía haber confiado en mis propios instintos antes, haber establecido límites antes, haber priorizado mi propio bienestar antes de que la situación se volviera tan grave. Pero la culpa propia no es productiva. Hice lo mejor que pude con el entendimiento que tenía en ese momento. Lo más importante que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. A los 73 años, pensé que mi historia estaba básicamente terminada, que pasaría mis años restantes manejando el declive y esperando migajas ocasionales de atención de miembros de la familia que me veían como una carga. En cambio, descubrí que mi historia apenas comenzaba un nuevo capítulo. Encontré trabajo significativo, amistades genuinas, amor romántico y, lo más importante, respeto propio. Aprendí que envejecer no tiene que significar aceptar el maltrato o conformarse con menos de lo que mereces. Esta noche, mientras termino de escribir esta historia, me estoy preparando para otra nueva aventura. Harold y yo estamos planeando un viaje de invierno a Arizona, donde pasaremos 2 semanas explorando paisajes desérticos y alojándonos en un resort que atiende específicamente a personas mayores activas.
está muy lejos de la mujer que una vez no podía permitirse la calefacción en su apartamento de Chicago. Pero el verdadero calor en mi vida no se trata de dinero o comodidad material, aunque la seguridad financiera ciertamente ayuda. El verdadero calor proviene de relaciones construidas sobre el respeto mutuo, trabajo que utiliza mis talentos y experiencia para propósitos significativos, y el profundo contentamiento de saber que puedo cuidar de mí misma. Mientras me preparo para dormir, estoy envuelta en la manta verde que Harold me dio, rodeada de evidencia de una vida bien vivida, y que aún se vive al máximo. Mañana tengo almuerzo con la señora García, una reunión del Círculo de Tejido por la tarde, y cena con Harold. La próxima semana estoy capacitando a nuevos voluntarios en la fundación y asistiendo a una llamada de conferencia con defensores en otros 3 estados. Mi calendario está lleno no porque esté tratando frenéticamente de llenar tiempo vacío, sino porque estoy genuinamente comprometida con personas y actividades que me traen alegría y propósito. Ya no estoy esperando a que otras personas me incluyan en sus vidas. Estoy creando activamente una vida de la que quiero ser parte. Antes de apagar las luces, miro mi teléfono una vez más. Hay un mensaje de texto de Ellie, compartiendo noticias sobre su primera semana en su nuevo trabajo, y otro de Marta, enviando fotos de la fiesta del primer cumpleaños de su nieto. Mensajes simples de personas que se preocupan por mí por quien soy, no por lo que puedo proporcionarles. Esto es lo que realmente se siente el calor. No solo comodidad física, sino la seguridad emocional de saber que eres valorada y respetada por personas que te importan. Me ha tomado 76 años entender completamente la diferencia, pero el aprendizaje ha valido cada paso difícil en el camino. Mientras me acomodo en mi cómoda cama, en mi acogedor apartamento que puedo permitirme porque aprendí a priorizar mi propia seguridad financiera, reflexiono sobre el viaje desde aquella fría noche de octubre, cuando rogué por una manta, hasta esta cálida noche de diciembre, cuando estoy rodeada de comodidad que he creado para mí misma. La mujer que envió ese desesperado mensaje de texto pidiendo cuidados básicos y recibió risas a cambio, ha aprendido algo invaluable. La fuente más confiable de calor es la que creas para ti misma a través de tus propias elecciones, tu propio trabajo, tu propio compromiso de tratarte con la misma amabilidad que mostrarías a cualquier otra persona que amaras. Ya no soy la mujer que necesitaba ser rescatada. Soy la mujer que aprendió a rescatarse a sí misma. Y al hacerlo, encontró la fuerza y los recursos para ayudar a rescatar a otros. Déjenme preguntarles esto. ¿Alguna vez han vivido algo similar? ¿O conocen a alguien que haya experimentado el dolor de ser dado por sentado por miembros de la familia que deberían apreciarlos? Su historia importa, y compartirla podría ayudar a alguien más a encontrar el coraje para elegir su propio bienestar. Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si esta historia tocó su corazón o les recordó a alguien que necesita escuchar este mensaje, por favor den like a este video y suscríbanse para ayudar a que llegue a otros que podrían necesitar el estímulo para elegir la dignidad sobre la desesperación, el respeto propio sobre el autosacrificio. A veces lo más amoroso que podemos hacer es aprender a amarnos lo suficiente para exigir un mejor trato de las personas en nuestras vidas. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, merecen calor, respeto y afecto genuino, sin importar cuál sea su edad o circunstancias. La manta que una vez supliqué se convirtió en el catalizador para aprender a tejer mi propio calor. Y ese calor, construido a partir del respeto propio, relaciones significativas, trabajo con propósito y la paz profunda de conocer tu propio valor, es el tipo que nunca se agota, nunca depende de la generosidad de otras personas y nunca te deja frío y solo en una noche de invierno. Tienen el poder de crear ese calor para ustedes mismos, sin importar dónde estén en la vida ahora mismo. Nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismos. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para construir una vida que les traiga alegría. La mujer que una vez tiritaba en un delgado chal, esperando a que alguien más proporcionara confort, ha aprendido la lección más importante de su vida. El calor que creamos para nosotros mismos es el único tipo en el que podemos verdaderamente confiar. Y es más que suficiente.